Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí y hoy, créanme, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un temazo. Y es que ¿quién no ama el drama, el chisme y las sorpresas en el mundo de las celebridades? Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Prepárense porque vamos a destapar una bomba de esas que te dejan pensando. El título lo dice todo. Bomba. Can Yaman revela, Mehmet a veces no me entiende, ¿qué pasó? Entérate. ¡Guau! ¿Están listos para desentrañar este misterio? Porque yo sí. Vamos a analizar qué implicaciones tiene esta declaración de Can, por qué generó tanto revuelo, y por supuesto, vamos a especular un poco sobre el posible trasfondo de todo esto. Así que agarren sus palomitas, acomódense y pónganse cómodos. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, análisis y noticia del mundo de las celebridades. Activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, a lo que vinimos. Para entender el contexto, debemos recordar a Can Yaman y Mehmet Özdemir, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Juntos protagonizaron Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Y esto obviamente alimentó las especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Los fans, como buenos fans, soñaban con que el romance en la pantalla se trasladara a la vida real. Y aquí viene la parte interesante. A pesar de las constantes especulaciones, rumores y el fervor de los fans, Can y Mehmet nunca confirmaron una relación sentimental. Aunque sí se les vio juntos en eventos, fotos en redes sociales que sugerían una cercanía innegable, y por supuesto, su comportamiento en el set de grabación, que a veces parecía más allá de la simple amistad. Esa complicidad, esa chispa que se veía en pantalla, traspasaba la ficción y se insinuaba en la vida real. Los abrazos, las miradas, los gestos, todo era combustible para las especulaciones. ¿Era amor? ¿Era solo marketing? La duda flotaba en el aire, alimentando el morbo y la curiosidad de sus seguidores. Pero, ¿qué pasó entre ellos realmente? ¿Por qué terminaron distanciándose? ¿Existió algo más allá de la amistad, o todo fue una simple estrategia publicitaria? Son preguntas que hasta el día de hoy siguen sin una respuesta definitiva. Lo cierto es que después del éxito de Erkenci Kuş, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, participando en producciones en Italia, y Mehmet Özdemir siguió trabajando en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. La distancia física, las agendas separadas, la diferente dirección que tomaron sus carreras, todo esto sin duda, influyó en su relación. ¿Lograron mantener la amistad? ¿Se enfriaron las cosas? La respuesta por ahora es un misterio. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. Recientemente en una entrevista, Can Yaman hizo una declaración que encendió todas las alarmas. Mehmet a veces no me entiende. ¡Boom! Así, sin más. La frase, breve y directa, resonó en las redes sociales como un trueno. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Es una indirecta? ¿Un reproche? ¿Una simple observación? Las interpretaciones pueden ser muchas y todas parecen válidas, dependiendo de la perspectiva. La ambigüedad de la frase es su mayor poder, ya que deja espacio a la imaginación y a la especulación. Analicemos las posibles interpretaciones. La frase de Can podría significar que durante la relación laboral, o incluso en la vida personal, existían diferencias de perspectiva, de entendimiento. Quizás, a pesar de la química innegable, no compartían la misma forma de ver las cosas, o de abordar ciertas situaciones. Imaginemos por ejemplo que Can es una persona muy impulsiva y pasional, mientras que Mehmet es más reflexiva y cautelosa. ¿Podría ser que sus diferentes personalidades chocaran en algunos momentos? ¿O que sus diferentes enfoques para la vida generaran fricciones? O quizás la declaración sea simplemente una reflexión sobre la dificultad de comunicarse con otra persona, especialmente en un ambiente de tanta presión y exposición mediática. La fama, la atención constante, las expectativas de los fans, todo esto puede influir en la dinámica de una relación. ¿Es posible que las circunstancias que rodearon su trabajo juntos dificultaran la comunicación y el entendimiento mutuo?
Otra posibilidad es que Khan se refiera a que Demet, por la forma en que se desenvuelve en ciertos contextos, a veces no comprende las motivaciones detrás de sus acciones, o viceversa. Podría ser una crítica sutil a la forma en que Demet maneja su carrera, o a sus decisiones personales. Tal vez Khan, con su experiencia en el mundo del espectáculo, tiene una visión diferente sobre cómo manejar la fama y las oportunidades que se presentan. O incluso que Demet no le entendiera a él, a su forma de ser, a su personalidad. Quizás Khan, con su carácter fuerte y directo, se sintió incomprendido en algunos momentos. También es posible que la frase sea una simple observación, sin ninguna intención de crear controversia. Tal vez Khan solo quiso expresar que a pesar de la amistad que pudieron haber tenido, existían ciertas barreras de comunicación o de entendimiento mutuo. Quizás, si esto es pura especulación, la declaración es una forma de marcar distancias, de dejar claro que aunque se hayan conocido, ya no están en contacto constante. Quizás el éxito y la fama han cambiado la dinámica entre ellos, y ya no se entienden como antes. Pero, ¿por qué esta frase generó tanta repercusión? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque Khan Yaman es una figura pública muy mediática, y cualquier declaración suya es noticia. Su nombre siempre está en boca de todos, sus proyectos son seguidos con atención, y su vida privada despierta una gran curiosidad. En segundo lugar, porque la relación entre él y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de interés para el público, y cualquier comentario relacionado con ella genera curiosidad. La gente recuerda con cariño a Erkencikus, y el romance que se insinuaba entre sus protagonistas. Y en tercer lugar, porque las palabras "a veces no me entiende" dejan mucho espacio para la interpretación, y alimentan la imaginación y la especulación. La ambigüedad es el ingrediente perfecto para que la gente se pregunte, debata y cree sus propias teorías. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, todo lo que dicen o hacen está bajo la lupa de la opinión pública. Las entrevistas, las redes sociales, todo es analizado y reinterpretado. Las palabras pueden ser manipuladas, sacadas de contexto, o usadas para crear controversia. Los medios de comunicación, los fans, los críticos, todos tienen su propia versión de la historia, y a menudo, la verdad se pierde en el camino. Las declaraciones de las celebridades se convierten en titulares, en temas de conversación, en material para debates interminables. Ante esta declaración, las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Algunos mostraron decepción, otros especularon sobre el porqué de la declaración, y otros simplemente defendieron a sus ídolos, argumentando que cada uno tiene derecho a expresar su opinión. Los foros de discusión, las redes sociales, los comentarios en YouTube, todo se inundó de opiniones, teorías y conjeturas. Los fans, divididos entre la decepción y la curiosidad, intentaron descifrar el significado de las palabras de Khan. La verdad es que hasta el día de hoy, no sabemos qué quiso decir Khan Yaman con estas palabras. Lo único que sabemos es que generó un debate y que, una vez más, el nombre de Khan y Demet volvió a ser tendencia. La frase, aparentemente inocua, se convirtió en un imán para la conversación y la especulación. Ahora bien, hablemos de las posibles consecuencias de esta declaración. ¿Afectará esto la imagen de Khan Yaman? ¿Deteriorará la relación entre ambos, si es que aún existe alguna? Es difícil saberlo. En el mundo del espectáculo, las declaraciones como esta pueden tener consecuencias imprevistas. Pueden generar enemistades, alimentar rumores o incluso dañar la imagen de una persona. La opinión pública es volátil, y una sola frase malinterpretada puede generar un revuelo inesperado. Pero también es posible que esta declaración no tenga ninguna repercusión significativa. Quizás Khan y Demet ya han superado cualquier diferencia que pudieran haber tenido, y esta frase no es más que una simple observación. O quizás el tiempo lo cure todo y con el tiempo este asunto se ha olvidado. La memoria de los fans es selectiva y con el tiempo, las polémicas se desvanecen, dando paso a nuevos temas de interés. Lo cierto es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo las relaciones personales y profesionales en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y contradictorias. La química en pantalla, la presión mediática, los rumores, las expectativas de los fans, todo esto puede influir en la dinámica entre dos personas. El éxito, la fama, la atención constante, todo esto puede afectar la forma en que las personas se relacionan entre sí. El mensaje final es que quizás nunca sepamos la verdad detrás de las palabras de Khan Yaman.
Pero lo importante es que sigamos disfrutando de su trabajo, tanto individualmente como en conjunto, y que respetemos la privacidad de ambos. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Y es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos, emociones y experiencias que merecen ser respetadas. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que quiso decir Kanyaman con esta declaración? ¿Creen que existe alguna tensión entre ellos? ¿Creen que algún día se revelará la verdad? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus teorías, sus especulaciones y todo lo que se les ocurra. El debate está abierto. ¿Creen que hay algo más detrás de esta frase? ¿Piensan que es una simple declaración sin importancia? ¿O quizás es el principio de una nueva polémica? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la bomba de Kanyaman y de Method Demir. Hemos explorado las posibles interpretaciones, las consecuencias y las razones detrás de esta declaración. Hemos especulado, hemos debatido y sobre todo, hemos disfrutado de un buen chisme. Gracias de verdad por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. No olviden dejar sus opiniones, sus sugerencias y cualquier otro tema que les interese. Me gusta mucho saber que están ahí del otro lado de la pantalla, compartiendo sus ideas y puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, denle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos los que aman el chisme y el mundo de las celebridades. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse nada. Así estarán al tanto de las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las celebridades. No se pierdan ningún detalle. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.